Tres. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Como les había comentado, voy a darle la clase que no les pude dar debido al cambio de horario. Vamos a repasar un poco lo de Esparta porque es muy importante. Después vamos a iniciar con Atenas y como siempre les voy a indicar un video para que les quede más claro la situación. Aquí, ok, Esparta. Recuerden que dentro de las hojas que les di, donde hay puntos divergentes entre Atenas y Esparta, uno de los puntos principales era que tenían diferente dialecto. Yo les puse de ejemplo el famoso portuñol, que alguien que hable portugués lo habla despacio y nosotros lo entendemos, y si alguien habla español y habla despacio con ellos, pues se entienden. Era algo parecido a lo que yo estudié en Grecia. Recuerden que eran más de 2200 polis y casi todas tenían dialectos diferentes, pero se podían entender un poco entre sí. Recuerden que otra de las cosas que era muy diferente entre Atenas y Esparta era que los espartanos eran militares, buscaban la estabilidad y el orden, mientras que los atenienses buscaban una perfección espiritual, buscaban el desarrollo del ser humano en concordancia con el universo. Esparta, en un principio era una polis pequeña, unifica Laconia. Al unificar Laconia se ven problemas porque los laconios, también eran griegos, resulta que tenían más prisioneros que soldados. Eso para ellos es un problema sumamente serio. Los que vivían alrededor de Esparta, esto es un repaso que le estoy haciendo, se llamaban perioikoi o periecos. Utilizamos mejor la palabra periecos, que es más fácil de recordar que la otra, y en su mayoría eran laconios, no eran ciudadanos espartanos, eran habitantes libres pero no ciudadanos. Estos periecos pagaban impuestos y prestaban servicio militar, y en su mayoría eran comerciantes y artesanos. Pueden ver que no eran esclavos, simplemente era gente dominada. Los ilotas. Ilotas quiere decir capturado en batalla. Recuerden, esto es como la sexta o la séptima vez que les voy a decir esto. Para ser ilota solo podía ser un griego enemigo de Esparta, que había sido vencido, capturado en batalla. Entonces los espartanos, por tener el plus de ser griegos, los convertían en ilotas, que eran esclavos con ciertos derechos, no eran tratados como inhumanos, como sucedía con los otros esclavos, fueran persas o los medios, como les dije, fuera de cualquier otra nacionalidad, si eran tratados como esclavos. Los ilotas no, tenían una preferencia para ser tratados porque eran griegos, ya pueden ser atenienses, laconios, lesbianos, tebanos, en fin, lo que fuera. Recuerden que ilota quiere decir capturado. Eran esclavos con paga. Campesinos, granjeros y sirvientes, en su mayoría era en lo que ellos se convertían. La mitad de lo que ganaban se lo daban a su amo y la otra mitad era de ellos. Era una situación muy extraña. ¿Cómo es la historia de los ilotas? Los espartanos invaden y conquistan Mesenia. Mesenia estaba a la par de Laconia, que ya pertenecía a Esparta. Pero no crean tampoco que fue tan fácil. Fueron varios años, por lo menos 20 años, de guerras hasta que lo lograron conquistar. Y de nuevo llegó un problema en que los mesenios eran muchísimo más que los espartanos. Resulta que los ilotas, estos esclavos mesenios en su mayoría, se podían convertir en hoplitas. ¿Recuerdan cuando hablamos de los hoplitas? Ellos, después de un tiempo de ser ilotas, se convertían en soldados espartanos, pasaban a ser hoplitas y con eso lograban la ciudadanía espartana. Aunque no siempre era así, eso se aplicó más en Atenas. La figura de ilotas y hoplitas se copió después en toda la nación griega.
Y recuerden lo que les dije, que los griegos nunca fueron una nación unida. Políticamente nunca fueron unidos, hasta el final, cuando ya los desaparecieron, especialmente los romanos, o fueron conquistados por Tebas. En el siglo VIII a.C., controlar a los ilotas laconios y mesenios era un problema, entonces se creó un estado militar. En vista del problema se creó un estado donde lo que importa es el orden, mandan a freír monos a la filosofía, a la cultura, a la ciencia, eso no les interesaba. Era la función del ser humano como tal dentro del engranaje del Estado. El bien colectivo superaba el bien individual, no había democracia. En Esparta nunca hubo democracia. De ahí viene aquel nombre de la famosa disciplina espartana, un régimen espartano, que fue aplicado con muy buen suceso por los prusianos en Alemania. Apareció un tipo que dice la historia que no saben si existió o no existió. Aparentemente sí existió, se llamaba Licurgo. Licurgo era un senador espartano, miembro de la Jerusía. ¿Qué más fuerte lo hago? Ok. Era un senador espartano, miembro de la Jerusía. Licurgo fue el que hizo esas famosas reformas y convirtió a Esparta, que en un principio, hasta el siglo 500, más o menos antes de Cristo, era una polis muy parecida a las demás, tenían cerámica, tenían un desarrollo parecido. No se ha vuelto a encontrar ningún hallazgo arqueológico después de ese año que indique que Esparta siguió por ese camino, sino se perdió en el tiempo toda la cerámica espartana y lo que se han encontrado son escudos, planos, armas, nada más. Eso es Esparta. Bueno, resulta que Licurgo llega al oráculo de Delfos. Recuerden que los griegos tenían la misma religión y todos se regían por el oráculo de Delfos, no de Delos, Delfos, la isla de Delfos dedicada al dios Apolo. Apolo, el dios del sol y el dios de la medicina. Muy bien, según él dice, o dijo, que el oráculo de Delfos o el dios Apolo le había dicho que tenían que ser un estado militar para poderse mantener y sobrevivir al tiempo. Resulta que ellos Licurgo hace un cambio completo de la estructura social, completamente diferente a Atenas, y todo lo basa en lo militar. Punto. El único derecho que tiene un espartano es a quedarse callado y a obedecer a sus superiores. Punto. El Estado educaba a sus jóvenes. Ante todo pedía sobriedad en la vida privada, nada de tapiz. Decía Licurgo que lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes, solo así servirán a su propósito. Todo resumido es una buena educación, menosprecio de la riqueza y amor a la patria. Punto. Como les dije también en clase, era Licurgo. Yo en lo personal pienso que sí existió. Hay una historia sobre Licurgo, y se la repito, que dice que él era tan firme en sus convicciones que la Jerusía espartana le dijo que esas reformas eran demasiado fuertes, se puede decir hasta draconianas. Y entonces Licurgo dijo que está bien, que las iba a repasar, que iba a pensar si les aplicaba o no, o las reformaba sus reformas. Entonces Licurgo dice, vamos a hacer una cosa, yo me voy a ir a pensar. Cuando regrese, vamos a ver si la cambiamos, pero ustedes me dan su palabra de que hasta que yo regrese, o hasta que no regrese, perdón, no van a cambiar nada. Dice la historia o la leyenda que Licurgo se fue y se suicidó para no regresar y que ellos dejaran esas reformas. No me extrañaría si era un espartano. Los espartanos al nacer examinaban a los niños, si los niños tenían algún defecto, por eso es que en la película 300, no le creo, que ponen a Efialtés con una joroba y muchas cosas, que eso es mentira. Efialtés sí existió, pero Efialtés era un hombre normal, creo que era de Tesalia, traicionó a Leónidas, pero eso que sale así, eso es mentira, eso son historias de Hollywood. Bueno,
A los 7 años, los que destacaban, como Leónidas, que fue un caso real, los tomaba y los educaba aparte de los demás. A todos los educaba como soldados. Los metían en una academia militar que se llamaba el acoge. Y ahí viene la palabra acoger en su seno, proteger. Es otra palabra griega. Bueno, si el niño tenía algún problema, ya sea alguna tara, alguna minusvalía, simplemente era abandonado en las montañas o lo tiraban por los riscos. Predecesores de Hitler, porque eso no le servía al Estado. Esparta es tomado, si ya vieron el video, casi como un Estado socialista, el primer Estado socialista del mundo, y eso le sirvió durante 500 años, pero ellos de verdad sí eran un socialismo puro. Los que vieron el video se habrán dado cuenta que los reyes, porque tienen una jerarquía, eran 2 reyes nombrados por la Jerusía, vestían igual que todos, que todo el pueblo. Todos tenían los mismos utensilios domésticos, todos tenían el mismo tipo de capa, todos tenían el mismo tipo de armas, todos comían lo mismo. Era igualdad absoluta, completa y total. Tenían una diarquía y un engranaje militar y una escala militar porque alguien tenía que coordinar y armarlo. Entonces ahí es donde uno sabe si admirarlos o criticarlos. Tenían un servicio militar obligatorio desde los 20 hasta los 60 años. Después de los 60 años, si podían sobrevivir, que era muy difícil, podían ser electos en la Jerusía. La Jerusía viene de gerontocracia, que es el dominio de los ancianos. La Jerusía era un grupo de ancianos que eran como el senado de ellos, eran los que tomaban las decisiones junto con los 2 reyes que ellos elegían. ¿Por qué tenían 2 reyes? Para que uno vigilara al otro. Eso se llama diarquía. Si uno fallaba, si un rey fallaba, entonces simplemente era desterrado y quedaba el otro. Y ese fue el caso de Leónidas. Leónidas fue a luchar en las guerras médicas por los medos, por los persas, debido a que el otro rey que estaba junto con él había sido desterrado en ese momento. Entonces solo él estaba fungiendo como rey. Después ya eligieron a los demás. Bueno, después, cuando un hilota pasaba a ser hoplita y de hoplita pasaba a ser ciudadano, los ciudadanos tenían el nombre de esparciatos. El esparciato era un ciudadano con sus plenos derechos. Recuerden, tanto en Atenas como en Esparta, o la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, todos los esparciatos eran únicamente hombres. Las mujeres pueden ser consideradas ciudadanas pero sin derechos. Por eso es que dijo Aristóteles que todo habitante de Grecia tenía que ser parte del Estado y por lo tanto ciudadano. De la ciudadanía estaban excluidos las mujeres, que eran ciudadanas sin derechos, los niños y los extranjeros. Eso sucedía en Esparta y en Atenas. Ya les dije que eran 2 reyes, que era una diarquía. Eran electos por la oligarquía. Ustedes tienen muy claro, y ya me lo han demostrado, que saben que la oligarquía, en este caso la oligarquía era la Jerusía. Ellos eran la gente que aunque todos eran iguales, ellos eran más iguales que otros. Los 2 reyes eran los sacerdotes supremos. Todos los griegos tenían la misma religión. Ya le dije que la Jerusía era un consejo de mayores de 28 miembros de 60 años o más. A veces costaba mucho conseguirlos porque por aquella época vivir 60 años muy difícil, sobre todo por las guerras en aquella Esparta. Y para los espartanos las guerras eran un deporte. El promedio de vida apenas llegaba a los 40 años. Entonces una persona de 60 años ya era considerado un Matusalén. Después de la Jerusía venía una asamblea que se llamaba la Pella, o se puede pronunciar Apela, que era la asamblea de los ciudadanos solo varones, donde también tenían sus derechos. No es que Esparta fuera un estado dictatorial, no. Podemos hablar de cierta protodemocracia, de algo parecido a la democracia, aunque una Pela no lo es, pero era una asamblea
que podía pedirle a la Jerusía, y la Jerusía decidía si era así o era no. No era cuestión de que fuera la mayoría, aunque a veces sí, eso se aplicaba. Resulta que la pela era la que elegían a la Jerusía y a los éforos. Otro error de la película de Hollywood es que ponen a los éforos como unos viejitos corruptos, sacerdotes, que están en el oráculo de Delfos. No hay mayor mentira que eso. Los éforos eran 5 hombres mayores de 30 años que se encargaban de la educación y la conducta de los ciudadanos. No eran sacerdotes, no tienen que ver absolutamente nada en eso. Es otro batazo tipo Hollywood. Así que mucho cuidado con eso. Los éforos, eran electos por un año. Si al año siguiente ya terminaban su periodo, eran sometidos a un juicio público, igual que en Atenas con su gente, y habían actuado mal, podía ir desde el destierro hasta la pena de muerte. Eso fue lo que le pasó al otro rey, que se me olvida el nombre, que estaba cuando estaba Leonidas. Lo desterraron. Simplemente tenía que rendir cuentas. Aquí está, rendían cuentas y pueden ser condenados hasta la pena de muerte. Bueno. En Esparta, por regla general, no querían a los extranjeros. ¿Y por qué no los querían? Era algo muy sencillo. Podían contaminarlos culturalmente. Vemos cómo hay sociedades, yo creo que usted ya les expliqué qué es el chauvinismo, pero si no lo saben, el chauvinismo es un ultranacionalismo. Hay sociedades, que debido a esta migración mundial que se ha dado por tanto problema religioso y problema económico, países musulmanes que han exportado 1 o 2 millones de musulmanes a países cristianos, ha producido un problema serio en Canadá, en Alemania, en Francia. Eso en sociología se conoce como una contaminación cultural, donde un pueblo que está acostumbrado a una cosmogonía, una manera de ver el mundo, aparece gente con una forma muy diferente, pero no son 2 o 3 o 4 personas, sino que son un montón, y esa sociedad empieza a cambiar, ya sea para bien o para mal. Y en Costa Rica, no crean, también lo estamos viviendo de otras latitudes, y yo no quiero ser chauvinista en esto, ni mucho menos, pero aquella paz que teníamos la estamos perdiendo, porque lamentablemente estamos importando guerras y otros problemas que no nos corresponden. Y entonces los espartanos radicalmente no querían a los extranjeros porque los contaminaban, y le pedían a ciudadanos que no fueran al extranjero para que no les metieran ideas de democracia y de derechos, porque a ellos no les convenía, tienen que trabajar en función del Estado. No les gustaban las artes, la filosofía, la literatura, etc. Eran un peligro para la estabilidad del Estado, pensaban. ¿Recuerdan aquella frase que les dije? Y se la reitero. El dictador vive de la ignorancia de su pueblo. Un pueblo ignorante tiene un gran dictador, generalmente. Y podemos hablar de varios ejemplos en América Latina y en África también. Extrañamente hay excepciones, como en Alemania. Un pueblo tan culto tuvo un dictador, el asesino más grande de la historia, pero ya todos sabemos que fue una situación coyuntural por el Tratado de Versalles y muchas cosas ahí que influyeron en que Alemania cayera en eso. O Italia, que es otro pueblo muy culto, puchica, sobra decir que es culto, y ve lo que tuvieron con Mussolini. Bueno, a los espartanos solo les interesaba el arte de la guerra y el gobierno. Para ellos era un deporte. En una parte de la historia, en la Segunda Guerra Médica, cuando Esparta va a luchar contra los medos, hay una frase famosa, no recuerdo quién la dijo, que dice que los espartanos tuvieron una oferta que no podían despreciar: una excelente guerra. Digo, para nosotros que nos inviten a ir a jugar fútbol, lucharnos unas birras, es una excelente oferta, sobre todo si no vamos a pagar, pero para ellos el deporte era una guerra. Qué lindo, una guerra contra Persia. Y vean lo que le pasó a Persia, ¿no?
Recuerden, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Esparta logra, como potencia militar terrestre que era, logra unificar a su alrededor a otras polis amigas, aliadas o simplemente subyugadas. Eso se llamó la Liga del Peloponeso. ¿Por qué? Porque el territorio donde estaba Esparta era el Peloponeso. La liga contraria era Atenas, Se acabó. con la liga de Delos. Vamos a hacer un pequeño corte y ya reinicio con la parte de Atenas. Esto fue un repaso.